Bueno, pues nada, primero dar las gracias por la invitación a esta conferencia. Estoy en muchas cosas de acuerdo con todo lo que se ha hablado en la ponencia anterior. La verdad que es que yo creo que efectivamente sin pretenderlo, eh, hemos- vamos a decir muchas cosas parecidas, una en lo general y ahora otra en lo concreto, pero creo que va a servir todo de ayuda o de guía para los estudiantes pues que empiezan ahora o que acaban o en cualquier situación, ¿no? Bueno, como ya han dicho, yo soy Víctor, diseñador de producto, graduado en diseño de producto y actualmente pues trabajo en el mundo del mobiliario. Y hoy voy a contaros un poquito lo que fue mi proyecto final de grado. Em, Fue el diseño de la silla Corme que tantas alegrías me ha dado y tanto me hizo que reflexionar y sobre todo entender también mucho el diseño como lo entiendo hoy en día. Y bueno, y os voy a contar eso, un poquito el proceso de diseño, de dónde viene y a dónde fue y cuál me gustaría que fuese su futuro y al final me gustaría también reflexionar un poquito con vosotros acerca de artesanía y diseño y esa relación que existe entre ellos, ¿no? Lo primero, claro, cuando yo me pongo a empezar este proyecto, pues sufrí un poco el síndrome del folio en blanco o de la hoja en blanco, como algunos lo llaman, en la que no sabía muy bien por dónde empezar, tenía cosas muy claras, pero también tenía muchas dudas y entonces pues me vi en un mar de dudas y cuestiones que no era capaz de controlar para saber por dónde empezar. Así que al final empecé a esquematizar todas las cosas que tenía claras y todas las cosas que pretendía, con las que pretendía trabajar y así poder enfocar y marcar un camino que entendimos correcto para este desarrollo. Yo tenía claro que quería hacer una pieza de mobiliario porque me di cuenta a lo largo de los 4 años de carrera que todas mis inquietudes eh, habían ido a parar al mundo del hábitat en general, ya no solo del mobiliario, sino también de la luminaria, el accesorio. No sé, entiendo como que el espacio del hábitat donde convivimos con personas, pero también con muchos objetos, es muy importante también para que una persona pues tenga cierta felicidad, tanto emocional, sensorial o como queramos llamarlo, ¿no? Al final es nuestro espacio donde cuando llegamos de trabajar o de estudiar o de cualquier sitio pues queremos sentirnos los más recogidos y entiendo que es un espacio muy importante para las personas. Por otro lado, también tenía muy claro que en el proyecto que quería diseñar una silla. Para mí diseñar una silla yo creo que cualquier diseñador lo afronta como un reto. Yo personalmente la silla considero que es uno de los productos más difíciles de diseñar. Es probablemente de los más sencillos, pero creo que tiene muchas connotaciones, tanto, tanto estéticas como formales, y creo que llegar a un equilibrio en un producto como una silla es bastante complejo. De hecho, la silla ha sido muchas veces el hilo conductor para contar la historia del diseño industrial. Hay millones y millones de sillas y se siguen diseñando y a los diseñadores pues nos gusta hacer sillas, ¿no? Entonces, bueno, pues quería empezar un poquito por ahí. Claro, tenía claro que tenía que ser mobiliario, tenía claro que tenía que ser silla, pero me faltaba el cómo, me faltaba el por dónde empezar o cómo enfocarlo. Entonces, bueno, al final pues vuelvo otra vez un poco a esos 4 años de carrera en los que había trabajado en muchos proyectos e intento buscar un poco el, el punto en común que había habido en cada uno de ellos, porque al final creía que era lo que mi subconsciente indirectamente había estado trabajando sin haberlo buscado realmente. Y al final me di cuenta que en todos los proyectos, de una manera o de otra, había estado trabajando con artesanía. Yo le intenté buscar a esto una explicación. He llegado a dos conclusiones. La primera es que como jóvenes, como estudiantes, pues siempre tenemos la sensación de que queremos a través del diseño hacer cosas buenas, hacer un diseño muy social y parece que a día de hoy
todas las artesanías están como en un peligro de extinción o se encuentran un poco desamparadas, y el buen hacer de nuestra profesión pues nos lleva a querer como ayudar. Entonces como que nos lanzamos un poco al mundo de la artesanía para ayudar, ¿no? Y otra de las conclusiones a la que llegué es que puede ser también que los estudiantes de diseño, en este caso, acudan a la artesanía porque también a la hora de desarrollar nuestros proyectos en las escuelas, obviamente es mucho más sencillo eh, contactar con un artesano con el que poder desarrollar un prototipo, desarrollar un producto, que obviamente yendo a una fábrica a que te hagan un prototipo, que eso es prácticamente imposible. Entonces creo que es una conjunción de esas dos cosas, ¿no? Una de circunstancias del contexto del estudiante, y otra también por esa etapa de diseño emocional en la que creo que todos los diseñadores pasamos alguna vez, ¿no? Así que bueno, ya en ese punto tenía claro que iba a ser una silla, que quería utilizar artesanía. El problema es que ahora no sabía qué artesanía utilizar, ¿no? Entonces, yo tampoco quería hacer un proyecto que no me emocionase. Yo con mi proyecto de final de carrera lo que estaba intentando buscar era un broche de oro que culminase de una forma maravillosa los 4 años tan buenos que había pasado en la carrera. Entonces quería algo que de verdad que de verdad me emocionase, algo que me hiciese que se me saltasen las lágrimas y que me pusiese los pelos de punta cada vez que lo cuento. Y entonces quería buscar algo, pues eso, muy, muy potente, ¿no? Al final no quería utilizar artesanías o manufacturas o oficios o estéticas o formas o lo que sea que no tuviesen nada que ver conmigo, simplemente por sacar un proyecto adelante, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartiros pantalla ahora para enseñaros un poco cuál fue el punto de partida de todo este proyecto, ¿no? A ver. Pues aquí está este señor que sale en esta foto, es mi abuelo, cuando tenía pues probablemente prácticamente mi edad, y él se dedicaba al mundo de la mar, ¿no? Toda mi familia por parte de padre bueno, es gallega, y de una forma u otra siempre han tenido relación algún tipo de relación laboral con el mundo del mar, ¿no? Entonces, para mí esta foto fue muy potente porque estaba viendo a una persona tan importante para mí como mi abuelo trabajar con las manos, trabajar con un producto, una red, ¿no? Que no solemos... Yo no estaba muy familiarizado con ello. Y entonces al final esta foto yo la encontré, pero como buscando emociones. Aquí yo no estaba buscando realmente artesanía, yo lo que estaba buscando era emociones. Entonces, claro, esta foto obviamente me emocionó mucho porque además toda mi familia dice que me parezco mucho a él, pero cuando ya intenté pensar con la cabeza un poco más fría y de darme cuenta realmente lo que estaba pasando en esa foto, me di cuenta que al final estaba haciendo un trabajo manual. Aquí lo que está haciendo realmente es reparar redes de pesca, ¿no? Y al final un poco la definición de que podemos entender como artesanía, la más sencilla o la máxima simplificación de ella es el trabajo manual, ¿no? Entonces al final vi algo de artesanía en esta foto y fue como el detonante, ¿no? Es decir, lo tengo, se me encendió la bombilla. A partir de aquí, pues intenté seguir buscando un poco... Uy, ahora. Intenté seguir buscando un poco inspiraciones, ¿no? Un poco, sobre todo el contexto. Yo soy una persona que cuando está diseñando necesita estar dentro de esa atmósfera y necesita crearse como esa pequeña historia, ¿no? Donde todo esté ambientado en el proyecto o en el sitio donde quiero llegar, ¿no? Y al final esta foto que es de allí, del pueblo de donde es mi familia, típico pueblo gallego, pesquero del norte de La Coruña, ese montón de redes, ese montón de cangrejeras, todo como es ahí. Al final aquí era donde quería llegar, ¿no? O sea, yo quería llegar a algo que me inspirara, que me llevase a esto y que encontrase esto, ¿no? Entonces, ya tenía un poquito la inspiración, ya sabía por dónde quería tirar, sabía que quería tirar por el mundo del mar, por todo ese contexto gallego, todo ese mundo tan mágico que hay en el norte de España. Y bueno,
me encontré también con una pregunta. Sabía todo lo que quería, ¿no? Sabía, como tenía la emoción, tenía el objetivo, pero me faltaba la artesanía. Entonces me surgió esta pregunta que creo que nos, a todos nos surgirá en algún momento cuando nos veamos en estas tesituras, ¿no? Que es ¿dónde buscamos artesanía, ¿no? Yo escuché una frase de Martín Azúa hace un tiempo que simplifica muchas veces todas las charlas y todas las cosas que se hablan donde dónde buscar artesanía. No, pues él dijo, la artesanía se busca en industrias tradicionales y oficios. Es la simplificación máxima y la respuesta más directa que te pueden dar a esa pregunta. Y así lo hice. Empecé a buscar en industrias tradicionales, empecé a investigar un poquito sobre el mundo del mar, sobre el tipo de oficios típicos de esa zona del litoral gallego. Empecé a ver, pues eso, un poco entender el contexto laboral y de oficios que había por esa zona en aquella época y que todavía ahora se mantuviese y fuese, obviamente, tuviese en vigor, ¿no? Uy, ¿qué me pasa? En este punto, yo estaba haciendo la práctica en Granada, en un estudio de diseño de interiores, en lo que aparte era también tienda donde vendíamos la mayor parte de las grandes firmas que conocemos hoy en día de diseño de mobiliario. Y un día estábamos trabajando allí por la tarde y de repente tocó una chica al timbre, Inés, y, y entró, pues eso, para hablar con Rosario, que en esa época era mi jefa, para decirle, pues bueno, que ella era una artesana gallega, que se dedicaba al textil, que se dedicaba a hacer productos textiles trenzados y que, bueno, porque estaban intentando fomentar toda la artesanía gallega y demás, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en la planta de arriba, lo escuché, me levanté como un muelle y bajé corriendo a hablar con ella y le conté un poco, pues eso, en dónde me encontraba, qué quería hacer y que necesitaba ver, es que ella, viniendo de donde venía, que si me podía decir algo, me podía contar algo, y ella fue súper amable y me dijo que sí, el proyecto le gustó mucho, la idea inicial, y me dijo que ella conocía a Elena, ahora sí, a Elena Faveiro, que es la gerente de Artesanía de Galicia, y que, eh, y que Artesanía de Galicia era como es una fundación pública que depende de la Junta de Galicia, que se dedica a, pues, fomentar en toda con numerosos tipos de eventos, actos, etcétera, la visibilización de las artesanías típicas de Galicia. Entonces, bueno, me pasó su contacto, me puse en contacto con ella, le comenté también el proyecto y le encantó. Le gustó mucho la idea y empezamos a trabajar para ver cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo. Y bueno, me estuvo comentando que hay una artesanía que se llama la artesanía de Herrederas en Galicia, que es una artesanía centenaria y que había algunas asociaciones amparadas dentro de la Fundación Artesanía de Galicia. Entonces, bueno, diciéndole que yo venía un poco de que mi familia era de A Coruña, de un pueblo de Coruña y demás, pues me derivó a Rosa. Rosa Rodríguez es la directora de la Asociación de Herrederas y la de la Estrella de Corme. Y nada, pues me puse en contacto con ella gracias a Elena y le conté otra vez a ella el proyecto, explicándole un poco pues, el punto donde me encontraba y hacia dónde quería ir, porque claro, yo no había empezado ni siquiera aquí a dibujar, o sea, yo sabía que quería hacer una silla, que quería utilizar artesanía, pero no tenía ni idea de por dónde tirar, ¿no? Entonces, decido compartir por completo con ella todo mi briefing y bueno, pues empezamos un poquito a ver pues, lo que se puede hacer, lo que no, por aquí y tal, ¿no? Entonces, lo primero que necesitaba era entender obviamente la profesión de las rederas, ver qué son, quiénes son, cómo están, qué hacen y qué quieren hacer, ¿no? Creo que es súper importante conocer a la perfección una artesanía cuando se va a trabajar con ella y tanto desde la persona como la que trabaja hasta el material, ¿no? Entonces,
lo primero que me interesó es por ver pues, qué personas hay detrás de esto, ¿no? Al final son en esta asociación, en la asociación Isla de Corme, son 17 mujeres, todas rederas, que se asocian en esta asociación para dar más visibilidad a su oficio en la zona, en el plano local, nacional y si puede ser global, y que ellas se dedican a lo que es a la reparación y elaboración de aparejos de pesca o como todos lo conocemos, de redes de pesca, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen. Su situación, ella me transmite que no es nada buena, que normalmente solía ser un oficio que por circunstancias venía un poco en decadencia, pero que por lo visto a partir de 2015, sin saber muy bien el por qué, empezaron a desguazarse muchos barcos y claro, sin barcos no hay pesca y sin pesca pues no hacen falta redes, ¿no? Entonces que allí vieron ellas un golpe muy fuerte porque vieron que menguó mucho su volumen de trabajo. Y también me contaban que estaban sufriendo mucho intrusismo laboral por parte de gente que no estaba dada de alta como trabajadora redera. Las rederas ahora mismo están amparadas bajo el régimen de los trabajadores del mar. Ellos pagan pagan su cuota de autónomo, están dadas de alta en el INAE correspondiente y todo, pero había gente que estaba jubilada, que se había dedicado antiguamente al mar, que estaba haciendo el trabajo de forma ilegal, ¿no? Entonces, esto a ellas también les estaba suponiendo un golpe muy duro porque no eran capaces de establecer un precio de mercado, no eran capaces de ponerle en valor a su trabajo porque, claro, no les costaba lo mismo trabajar a ellas que a otros, ¿no? Entonces, esta era un poco su situación, a mí me dejó un poco preocupado, ¿no? Porque sobre todo lo que ellos me decían es que necesitaban una solución a largo plazo, no tanto al corto, pero sí al largo, porque cuando esta generación que está trabajando ahora acabe, no es un oficio que para nada llame la atención al joven por las condiciones o por la proyección laboral o por este tipo de cosas, ¿no? Entonces pensamos que había que hacer algo. Llegados a este punto, yo saco 3 ejes troncales que para mí eran fundamentales en la situación de esta artesanía. Por un lado era que había muchos, en su inmensa mayoría, trabajadoras que se asociaban en diferentes asociaciones para buscar, muy importante, diversificar su trabajo. Con diversificar me refiero a que estaban buscando otras alternativas, o sea, no solo querían coser y arreglar redes. Esto venía un poco a colección de cómo acabamos la ponencia anterior, ¿no? Hay muchas que no quieren salir de su trabajo, pero todas esas asociaciones sí están dispuestas a trabajar en cosas diferentes. Esta asociación en concreto ha trabajado con firmas y diseñadores externos. Por ejemplo, tuvieron un proyecto que fue bastante sonado con Loewe, que hicieron una serie de llaveros para la firma que están, de hecho creo que están a la venta todavía a día de hoy. Y creen que puede ser una posibilidad que esa solución de futuro sea dedicándose exclusivamente a artesanía y diseño. A partir de este punto yo creo que tenía ya toda la información suficiente como para establecer los objetivos de mi proyecto. Decido que el producto final, el producto resultante de él, tiene que ser un producto contemporáneo. Creo que debería ser un producto contemporáneo porque creo que era la forma de llegar a más gente de forma física, y me explico. Definiendo este tipo de estilo, yo lo que quería era obligarme a elegir uno de los dos caminos que se me planteaban. Por un lado, podía elegir el hacer una silla que fuese más entendida dentro del marco de lo estético, es decir, una pieza más de arte, una pieza más comunicativa, con una función más estética, o podía elegir el camino de la funcionalidad y del producto industrial puro y duro, ¿no? Entonces yo decido enfocarlo por el punto de vista industrial, ya que también me parecía súper interesante el mezclar artesanía y industria, precisamente también por lo que comentábamos antes,
de que no se tienen por qué llevar mal. Es decir, una cosa no tiene que arrollar a la otra. Por otro lado, tenía claro también en estos objetivos que debería ser una silla de exterior. Parece, en principio, un objetivo que realmente no tiene por qué ser muy relevante al principio de un proyecto, pero yo quería que los materiales estuviesen justificados desde el principio, es decir, que fuese algo que a mí me condicionase incluso antes de ni siquiera de empezar a dibujar. Una silla de exterior, ¿por qué? Pues yo lo defino como coherencia de los materiales, y me explico. Yo cuando me iba a esa imagen, a esa segunda imagen que poníamos al principio, ahí yo lo que veía era, por un lado, redes y por otro lado veía barcos. Y cuando yo me imaginaba un barco de pesca, me imaginaba al típico barco de acero, de hierro, muy, con partes oxidadas, muy duro, cargado de redes hasta arriba, ¿no? Entonces, al final eso me llevaba a que los materiales que yo tenía que utilizar, antes ni siquiera de pensar en la silla, deberían ser el metal y las redes. Entonces, creía que la forma de hacerlo era hacer una silla de exterior. Además, todas estas sensaciones y todas estas cosas emotivas que a mí se me generaban cuando pensaba en ese ambiente o cuando me encontraba dentro de ese contexto, al final siempre me di cuenta que eran sensaciones que se tienen en el exterior. Olores del mar, olores de la pesca, los tactos de las redes, al final son todo siempre emociones y sensaciones que se tienen en el exterior en el exterior de un sitio, nunca en el interior. Entonces pensaba que era una forma de empezar con mucha coherencia el proyecto. El siguiente de ello, obviamente, era ayudar al sector artesanal. Yo sé que no tengo la capacidad, ni mucho menos, de ayudar a un sector artesanal centenario, pero sí pretendía que quería poner mi granito de arena y que quería trabajar con ellos, no para darle yo la solución, sino que por lo menos sirviese para que, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy aquí, sentarme aquí con vosotros, contaros el proyecto y que vosotros, si alguno da la inquietud, pues os lancé a trabajar con ellos o conozcáis simplemente su situación. Este era un poco uno de los objetivos que me planteé al principio, ¿no? Al final, utilizar el proyecto o el producto como canal comunicativo del mensaje, que el mensaje es, pues, que hay un sector artesanal centenario que está desapareciendo y que necesita reconocimiento. Para mí muy importante también, cuando hablo de artesanía, lo hablaremos también al final de la presentación, pero es lo local, es decir, identidad local en mundo global. ¿Qué significa esto? Significa que podemos poner en el mercado un producto a nivel global, pero que tenga puramente características de solo un sitio local, ¿no? Esto me gustaría desarrollarlo un poquito más al final. Y por último, trabajar con un producto sostenible. Al final estaba viendo que iba a utilizar redes de pesca. Cuando hablé con Rosa me contó un poco cuál era la vida de estas redes y me di cuenta que, no venía, que era perfecto. Yo desde el principio quería trabajar con un producto sostenible y al final, desde este momento, decidimos reciclar redes de pesca que estaban siendo desechadas por los barcos, es decir, redes que se iban a amontonar en los puertos hasta que se tirasen o se pudriesen o se quemasen o que se hiciese lo que fuere con ellas, pues recogerlas, redes que están rotas, con muchos agujeros, despintadas, y con ellas hacer parte de lo que es el diseño de nuestra silla. Aquí comienzo la fase de hidratación y claro, lo primero es conocer el material. No podía empezar ni siquiera a plantearme una forma sin conocer realmente con qué iba a trabajar. Al final el mundo de las redes era un poco un mundo, ¿no? Entonces, bueno, hablando con Rosa ya me explicó características, me mandó muchas muestras porque por desgracia, por determinadas circunstancias no pude viajar a Coruña a desarrollar el proyecto allí, pero no hubo ningún problema porque tuvimos un contacto excelente, ¿no? Entonces ella me mandó todos los tipos de redes con las que ella trabajaba, en todos los tipos de estados con los que ellas se encuentran. Y a partir de ahí, un poco con su feedback, pues empezamos a conocer un poquito más el material, ¿no? A ver un poco pues, su elasticidad, su compresión, en fin, cómo era, ¿no? Cómo se comportaba ese material. Y también súper importante, que yo esto creo que son las reglas de la relación con un artesano, es conocer el material y por supuesto la técnica. Que ellas me enseñasen cómo cosían, ¿no? Cómo trabajaban ellas con las redes. Me parecía fundamental de entenderlo y de comprenderlo mucho antes de empezar el proceso de diseño.
Entonces, bueno, aquí ya una vez que ya empiezo a tener todas estas cositas claras, pues empiezo un poco a dejar la mano más libre y empiezo a buscar pues diferentes formas, diferentes conceptos que me llevasen un poco a esa estética o a esa o a eso que yo quería, ¿no? Que es a ver cómo consigo yo un producto contemporáneo que me lleve al mar, que me lleve a este mundo, que me lleve un poco a todas estas sensaciones y emociones que al final habían partido de la foto de mi abuelo, ¿no? Entonces, pues nada, empezó a hacer diferentes sketches. También era consciente de que como estudiante obviamente no tengo los medios que puede tener una industria para desarrollar un producto, con lo cual yo quería acabar el proyecto en las fechas que me correspondía, obviamente con un prototipo lo más final posible a lo que pudiese ser un producto final de mercado, ¿no? Entonces, también fue para mí muy importante limitarme en cuanto a recursos se refiere para poder, obviamente, cumplir ese otro objetivo, ¿no? Pues aquí pues, vemos varias formas, intentamos ver ya cómo va a vivir o cómo va a convivir ese metal con las redes. Bueno, aquí me aventuro en algunos ángulos, en algunos radios, en algunos tipos de unión. Algo aquí un poco más general que me lleva a definir un poco una forma con la que empezar a prototipar, porque a mí me gusta más, me gusta vomitar un poco encima del papel lo que tengo en la cabeza, pero después trabajar con las manos y trabajar con los prototipos y ir depurando los prototipos hasta que llego con la forma, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezo a trabajar con prototipos. Contacto con un metalista en Granada que me ayuda a desarrollar lo que es la estructura. Aquí vamos a ver algunas fotitos de ese proceso de, de fabricación del prototipo de la parte metálica, por decirlo de alguna forma. Todo esto, claro, yo ya tenía en mente más o menos la idea de cómo iba a introducirse las redes, porque para mí las redes tenía que ser lo fundamental y lo principal dentro del producto. Entonces, esto fue un poco un tándem entre uno y el otro porque no podían ser a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí desarrollamos algunas formas y, bueno, lo que son las patas de atrás, el asiento. Trabajamos pues bien en el tema de las soldaduras, encuentros que quedasen muy finos y sobre todo pues también ver las limitaciones. Al final la persona con la que trabajamos pues también era un metalista, no era ni mucho menos una industria del metal, entonces tampoco teníamos recursos como para hacer radios, no teníamos recursos para hacer soldaduras muy complejas, entonces pues teníamos que simplificar al máximo un poco, que también venía un poco de ese briefing que yo me impuse, eh, era un poco la idea desde el principio, ¿no? También tuvimos que ver determinados acabados para las piezas, porque claro, eran piezas de exterior, entonces tenían que tener una serie de tratamientos que le permitiesen eh, poder vivir en la intemperie sin ningún tipo de problema y ver cómo funcionaba. Tuvimos algunos problemas también con el tema de la apilabilidad. Ya una vez que teníamos las sillas terminadas, fuimos a apilarlas porque son sillas apilables y no habíamos contado con que al pintar, al dar imprimación y pintura, la tolerancia iba a subir unos 2-3 milímetros y eso hizo que rayasen toda la silla, entonces tuvimos que volver a ajustar toda la estructura porque no contamos con esos 2 milímetros que nos daba además la pintura. Bueno, algunas anécdotas que tienen que ver con esto, ¿no? Y una vez acabado y ya teniendo lo que es la estructura principal, la de la izquierda no es la misma que la de la derecha, la de la izquierda es un prototipo previo, fue el primero que vimos que no funcionaba y evolucionó al de la derecha, que es el quinto o el sexto prototipo. Ya comenzamos a trabajar con las redes, ¿no? Ya teníamos la base y ahora nos íbamos a ir a lo principal, que era la red. Con la red tuvimos un problema muy grande y es que, claro, al ser un material que no está pensado obviamente para usarse como asiento y al ser un material reciclado, es decir, que sus propiedades ya no son las mismas que cuando sale de fábrica o cuando se teje por primera vez, fue un material que era demasiado elástico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros lo poníamos en la estructura, vencía de tal forma que es que te quedabas como si te estuvieses sentando en un huevo y eso pues no podía ser. Entonces, bueno, hablando con Rosa, viendo un poco qué podíamos hacer para solventar este problema y tal, pues al final llegamos a la conclusión de que debíamos superponer en dos orientaciones las redes
y coser con una técnica que ella consideraron la más oportuna para solventar este problema de elasticidad y hacerlo un material más compacto que nos permitiese sentarnos sin obviamente irnos hacia abajo. Por esto digo también que es súper importante aprender muy bien la técnica y dejar que por supuesto el artesano participe en todo el proceso, porque al final el artesano lo vemos como que solo es el que hace la pieza, pero en este caso y en otros tantísimos casos han solucionado, a mí por lo menos me solucionaron un problema técnico que no era capaz de solucionar porque no entendía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí trabajamos con esa costura que os decía antes y al final, pues esta es esta forma en la que decidimos trabajar porque era, aparte de que estéticamente era un poco lo que nosotros buscábamos al principio, era la que mejor funcionaba para que no venciese el asiento al sentarnos. Entonces ya bueno, ya con los dos prototipos llegamos al producto final, ¿no? Vamos a ver algunas fotos ya de la silla acabada, de su sesión de fotos y de cómo terminó el proyecto. Al final tenemos aquí la silla Corme, el nombre era obligado que tuviese, para mí, que tuviese el nombre del pueblo donde se habían hecho. Me parecía que era una forma muy bonita de terminar el proyecto y de que fuese una silla pues, que su nombre correspondiese a la identidad que la llevaba. Y, y bueno, al final pues estuvimos trabajando en unas proporciones que para pensar un poco en la forma de uso de una silla de exterior, ¿no? Y dimos con una silla que está como a medio camino entre una dining chair y una lounge chair, es como, no es silla, pero tampoco es butaca, es una especie de mezcla que está ahí pensada para una silla muy ancha, con un respaldo muy bajito, pues para pasar bastante tiempo en un espacio exterior, charlando y disfrutando un poco del contexto donde estemos, ¿no? Al final el concepto de la silla, como he dicho anteriormente, es que fuese principalmente un canal comunicativo de un mensaje, es decir, el mensaje era muy claro, era aquí hay un sector artesanal que está en peligro de extinción, necesitan ayuda, aquí pongo mi producto para empezar a poner nuestro granito de arena, ¿no? Al final era eso, que fuese la forma de comunicar ese mensaje. Y también, por supuesto, dar visibilidad de esta forma a este sector que en una situación tan mal, que se encuentra en una situación bastante mala, ¿no? Y a través de aquí, pues que obviamente les surjan a ellos nuevos trabajos que les permitan seguir creciendo y seguir eh, diversificando su trabajo. Al final, vuelvo otra vez un poco, para mí en esta ha sido una de las cosas de las que más orgulloso estoy, es de cómo quedó la convivencia entre los materiales, de cómo quedó esa convivencia entre metal y red. A mí era algo que, como he dicho al principio, los objetivos eran muy importantes. El metal de ese barco que yo me imaginaba con las redes que tenía encima el barco para ir a pescar, me parecía que era una fusión que debería estar para un producto cerrado y coherente. Las redes de pesca recicladas me parecía también algo muy potente en el proyecto y que obviamente le iba a dar mucho valor. Ya de por sí le había conseguido dar mucho valor trabajando con este tipo de artesanía. Creía que hacerlo también un producto sostenible la dotaba de bastante valor. Y el conseguir que las redes no quedasen disimuladas por nada, es decir, que fuesen los protagonistas. Al final intenté en el proceso creativo llevarme esta silla al mínimo, a la mínima expresión vital, formal del concepto de silla, de llevarla a las cuatro patas, el asiento y un respaldo sin perder en ningún momento de vista que fuese una silla con personalidad y con carácter. Creo que eso se consigue mucho en el perfil de la silla, con esa pata inclinada, ese arco que lo envuelve, que queda alineado con la pata trasera. Y encontrar esa ligereza visual para que tú cuando veas la silla lo primero que veas son redes de pesca, que eso es a lo que te llame la atención, que te acerques, que lo mires, que preguntes y que lo veas y lo sepas, ¿no? Creo que será muy importante para mí. Y otro de los objetivos que yo tenía haciendo este ejercicio de simplificación máxima era evitar cualquier tipo de formas o de cualquier tipo de cosa que se asemejase a una moda
para hacer un producto al final con fecha de caducidad. Yo quería un producto atemporal, no creo en, como decía antes Ana, no creo en las modas, no creo en las tendencias. Creo que los productos deben ser atemporales. Hay que por lo menos trabajar en hacer productos atemporales y me parecía muy interesante trabajar con este tipo de simplificación para cumplir todo este tipo de objetivos. Y bueno, hasta aquí lo que es la explicación de la silla. Ahora voy a hacer unas breves reflexiones para que después también, si queréis, debatamos sobre ellas, sobre al final el título de esta ponencia, ¿no? Diseño y artesanía, una íntima relación de diferencias y similitudes. No me gusta hacer una definición para explicar esto de qué es artesanía o qué es diseño de producto, sino a mí lo que realmente me gusta hacer cuando se sale este tema es explicar la relación que existe entre diseño y artesanía. Al final, para mí, la relación entre diseño y artesanía es un tipo de relación colaborativa. Este tipo de relación colaborativa ha existido siempre. O sea, el diseñador no es una evolución del artesano, ni el diseño, ni mucho menos es una evolución de la artesanía. Creo que siempre han existido los dos, igual uno con más edad que el otro, pero al final siempre han estado colaborando de una forma u otra en un proceso de un continuo aprendizaje entre las dos ramas. Y al final creo que estos son como los puntos principales que sustentan este tipo de relaciones colaborativas, que son el proyectos compartidos. Creo que un proyecto no pertenece a un diseñador ni pertenece a un artesano, si se está trabajando juntos, me refiero. El proyecto es de los dos. Es un proyecto en el que el diseñador aprende del artesano y en el que el artesano aprende del diseñador. El diseñador tiene que aprender el material, el diseñador tiene que aprender la técnica y el artesano probablemente aprenda los límites tanto del material como de la técnica. Me parece súper interesante este punto porque me lleva al siguiente, ¿no? Para mí esta cita de Toni Comella me pareció de las más potentes que he leído sobre artesanía en mucho tiempo. Y más D más T es un concepto que siempre hemos podido, seguramente hayamos escuchado en otro contexto. Esto es innovación más diseño más tradición. O sea, hablamos de innovación en la artesanía y esto hay gente que no termina de entenderlo, pero a mí me parece súper potente y yo lo entiendo como tal, ¿no? O sea, no creo que porque algo sea muy antiguo, utilice técnicas antiguas, no sea innovador o no sirva para innovar. Y para mí la máxima innovación de la artesanía es la estrategia. O sea, creo que utilizar la artesanía o el proceso artesanal de oficios como estrategia para un producto me parece de las cosas más potentes que se pueden llegar a hacer, porque esto significa darle una sensibilidad material al producto que no vas a tener ni mucho menos con un proceso puramente industrial. Esto significa más valor del producto y además más valor del trabajo. Es un producto que gana un valor impresionante porque estás valorando el trabajo y aparte estás valorando realmente el producto por el detalle y la dedicación con la que lo trabajas, ¿no? Y sobre todo, y para mí lo más importante de esto es identidad local en un mundo global, lo local. O sea, nosotros podemos hacer una silla industrial, pensada, perdón, con un desarrollo puramente industrial, y la podemos vender por todo el mundo. Y al final esa silla realmente no tiene una identidad en ningún sitio. Tiene una identidad global en un mundo global. Y eso le aporta un valor. Pero tener un producto y poder poner un producto con una identidad local en un mundo global te hace diferenciarte, te hace aportar mucho valor al producto y me parece una estrategia súper buena para realmente enseñar un producto y lo que se hace en un determinado sitio. Me parece que una forma de diferenciarse estupenda y al final diferenciarse y estrategia creo que van muy de la mano. Y por último y para acabar, un punto súper importante también que creo que todo diseñador y artesano debe entender y comprender, para mí es la autoría. La autoría de un proyecto es tanto del diseñador como del artesano. Yo en mi caso no me puedo atribuir la autoría total de esta silla porque si no hubiese sido por Rosa y por el resto de herederas, yo no hubiese podido estar aquí presentando esto porque no hubiese tenido forma
de solucionar los problemas que me surgieron a la hora de trenzar el asiento. Entonces, al final es un proyecto que la autoría es de los dos. Creo que es muy raro ver que una pieza de diseño esté firmada por el diseñador y por el artesano que lo hace. Creo que deberíamos empezar a reflexionar un poco sobre eso y deberíamos empezar a ver las firmas de ambos, como por ejemplo pasa con Martín Azúa, que firma junto con Marc Vidal, su artesano de cabecera, todas las piezas. Pues creo que es un ejemplo súper claro de todavía darle más valor a un producto y crecer alimentándose una rama con la otra. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Ya si tenéis alguna